Muy buenos días, el tema de hoy es cambios. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, 20 al 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. El único que puede mudar los tiempos es Dios. Él es el que muda los tiempos y cambia las circunstancias y las situaciones en nuestras vidas. Pero cuando usted y yo estamos conectados a la palabra y pedimos revelación y conocimiento del Espíritu Santo, encontramos cómo el Señor muda los tiempos y cambia las situaciones que vivimos. Porque, por ejemplo, aquí en la palabra de Dios nos enseña que Él quita reyes y pone reyes. Hay momentos en que hay personas, yo he orado por personas que necesitan un cambio, un ascenso, un cambio de trabajo. Y el Señor quita reyes, quita a esa persona de ese lugar, la traslada para otro lugar, la otro ascenso, o la cambia de ciudad, o la cambia de país, o la cambia de cargo, y permite que la persona por la cual se ore entre en ese lugar. O sea, Él cambia y quita reyes y pone reyes. O sea, Él puede cambiar a una persona y colocarla en ese lugar. No sé si usted de pronto esté pidiéndole al Señor que mude sus tiempos, que mude su situación. Pero si usted le pide al Señor, Él lo hará y lo hará conforme a su voluntad. Pero es importante pedirle al Señor que le dé la sabiduría y el conocimiento de cómo hacerlo, de cómo debe obrar, de cómo debe actuar, de cómo debe hablar y de cómo debe pedir, para que el Señor le conceda lo que usted le está pidiendo. Hay personas que le piden al Señor o le están pidiendo en este momento un cambio de casa, un cambio de apartamento, un cambio de automóvil, un cambio de cargo, un cambio de empleo, un cambio de trabajo. Pero muchas veces le piden al Señor, pero no le piden con unas bases. O sea, muchas veces se piden y no se pide con sabiduría, se pide ahí por pedir, pero no se pide con conocimiento. Porque aquí cuando leemos la palabra dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, en Él está el poder y en Él está la sabiduría. O sea, Daniel conocía perfectamente quién era Dios. Porque aquí cuando leemos, él le hablaba a Dios porque conocía a Dios. Y usted cuando le pide algo a Dios, usted debe conocer a Dios acorde a la palabra, acorde a la promesa que Él le ha dado. Y acorde a esa promesa es como usted debe orar y debe pedirle al Señor. Porque así lo hacía Daniel. Dice acá: y Él muda los tiempos y las edades. O sea, Él muda los tiempos y las edades en las personas. Hay personas que han pedido orar por un empleo, un cargo, y muchas veces dicen: no, yo no estoy en la edad laboral, ya está la edad que yo ya tengo, no me reciben en ninguna empresa, ningún trabajo, esos ya no me van a recibir. Claro, porque si se rige con lo que dice la sociedad, con los dictámenes de los estatutos de las empresas, del gobierno, obviamente ya no está en edad de trabajo. Pero para el Señor no hay nada imposible. Pero si usted se guía por lo que dice el gobierno, por lo que dicen las entidades, por lo que dicen los estatutos de los gobiernos, de las empresas, pues usted se quedará ahí y no avanzará. Pero si usted se fija en lo que dice el Señor a través de la palabra, dice: Él muda los tiempos y las edades. O sea, para Dios no hay nada imposible, y para Él todo es posible. Pero para Él todo es posible solamente para el que cree que para Él sea posible que el Señor haga ese milagro en su vida. Si usted le está pidiendo algo al Señor, usted tiene que basarse acorde a la palabra, no acorde a las circunstancias, no acorde a lo que lo dicen las demás personas, no acorde a lo que dice la empresa, o lo que dice su jefe, lo que dice su entorno laboral, o lo que dicen los estatutos del gobierno. No, usted debe basarse en lo que el Señor le dice. Porque aquí la palabra de Dios nos dice: y Él muda los tiempos y las edades. O sea, el tiempo está en sus manos, no el tiempo está en nuestras manos, no. Usted mira el reloj y usted dice: bueno, ya está la hora, bueno, ya se pasó el día, ya va a empezar el día, ya va a anochecer, según el tiempo del hombre. Pero según los tiempos de Dios son totalmente diferentes. Porque cuando miramos en la palabra dice que para Dios 1000 años es como un día. Entonces prácticamente tenemos una gran diferencia en los tiempos de Dios a nuestros tiempos. Pero cuando le pedimos al Señor que nos revele sus tiempos, Él nos los revela. Porque dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. O sea, a usted y a mí, Él nos da la sabiduría. Pero si se la pedimos a Él, como lo dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice: el que se halle falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará sin reproche. Pero cuando usted le pide la sabiduría al Señor, debe creer que Él le dará la sabiduría
sabiduría acorde a la palabra, porque no solamente pedir la sabiduría, pero ni siquiera escudriñamos la palabra, ni siquiera meditamos en la palabra, ni siquiera leemos las escrituras, ni siquiera le hablamos al Señor que nos pida, que nos dé ese entendimiento a través de las escrituras. Entonces, ¿cuál sabiduría nos irá a dar el Señor? Será la sabiduría del hombre, será el conocimiento del hombre, pero no la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios la conocemos, la entendemos, la aplicamos en nuestras vidas, es a medida que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra a diario. Dice, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. O sea, Él abre nuestras mentes, abre nuestro conocimiento y nos da ese entendimiento como lo tenía nuestro Señor Jesucristo, porque Él muda los tiempos. Entonces es Él que da el poder y la capacidad de cambiar las cosas, está en Él. Pero cuando usted y yo le pedimos al Señor, Él nos da ese poder para cambiar las cosas y las circunstancias que estamos viviendo. También nos da la sabiduría. ¿Qué significa la sabiduría? Es la capacidad de hacer cambios correctos. Esos cambios correctos, porque hay personas que dicen, bueno, yo renuncio a ese trabajo, estoy aburrido, me la tienen montada, el sueldo que me gano, bueno, estoy como un esclavo en este trabajo, voy a conseguir otro empleo, mejor me retiro. Se retira y dura 2, 3 meses, hasta un año sin empleo. ¿Por qué? Porque no actuó sabiamente, actuó por impulsos, actuó por emociones, dejó el puesto tirado y se fue supuestamente con que iba a conseguir otro puesto. No, o sea, no actuó con sabiduría, no le pidió dirección al Señor. Entonces creyó en sus emociones, sus pensamientos, actitudes y se dejó llevar por sus acciones y perdió. Entonces, él dice, Él muda los tiempos, es la capacidad que Dios nos da de caducar temporadas y de aperturar otras, o sea, de que usted una temporada la pueda cerrar y pueda empezar una nueva temporada. Es como el tiempo que yo hablaba en un momento de ciclos, que hay momentos en que usted y yo debemos cerrar ciclos para entrar en un ciclo nuevo. Es esas temporadas que el Señor quiere que usted y yo cerremos, pero entremos en una nueva temporada, porque no podemos estar en una temporada y en otra, porque ni trabajamos en una ni trabajamos en otra. O sea, que usted se enfoque en esa nueva temporada. Eso que nos enseña es la importancia que usted y yo debemos de estar conectados a Dios y de una manera en que podemos acceder al conocimiento de su tiempo. ¿Cómo podemos acceder a ese conocimiento del tiempo de Dios? A través de la meditación y el estudio de la palabra, pero también a través de la oración. También a medida que usted y yo le pedimos al Espíritu Santo que nos dé ese entendimiento, que nos dé ese conocimiento, que nos dé esa revelación y que lo podamos entender, aplicar y ejecutar en cada situación que estemos viviendo. Y es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta que toda temporada puede cambiar y por estar enfocado en otra cosa no nos demos cuenta qué es lo que estamos perdiendo o cuál es el punto o el foco central al cual usted y yo queremos avanzar. Usted y yo debemos avanzar a lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, pero es importante que usted y yo tengamos en cuenta que el Señor muda los tiempos y Él muda las edades, o sea, muda las edades, lo que le hablaba inicialmente, que hay personas que dicen ya no tengo edad para trabajar. Por ejemplo, la edad estipulada según el gobierno es hasta tal edad. Bueno, si usted se basa según el gobierno, según los dictámenes del gobierno, de las empresas, perdió. Porque para el Señor no hay edad. Porque usted cuando mira a la luz de la palabra encontramos que aún Abraham, un hombre que murió prácticamente a la edad de 140 años, pero dice la palabra que él aún no murió, fue de viejo, pero no murió enfermo, no murió prácticamente postrado en una cama, en una silla de ruedas. No. Él es el que muda los tiempos, pero también muda las edades. De pronto usted sea una persona que se siente ya vieja, una persona que de pronto la cédula es la que le dice que ya está vieja o está viejo, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué le habla el Señor acorde a la palabra? ¿Qué le dice? ¿Será que el Señor quiere más bien mudar la edad suya y llevarlo a la edad que el Señor tiene para usted? ¿O la edad que le dice la cédula? ¿O la edad que le dice el gobierno? ¿O la edad que habla las empresas? ¿Cuál es la edad que el Señor quiere que usted ande y en la cual usted debe vivir a diario? De pronto usted se está argumentando con situaciones que le han dicho otras personas o de pronto usted se ha presentado y le han dicho que es esa situación y usted no va a avanzar ni va a evolucionar. En la palabra del Señor nos enseña que Él muda los tiempos, pero también muda las edades, pero que también quita reyes y pone reyes. ¿Dónde lo quiere tener el Señor a usted? ¿Cuál es el tiempo del Señor en su vida? ¿Cuál es el lugar donde el Señor lo quiere tener? ¿Cuál es la edad que el Señor le quiere poner o le quiere dar o ya tiene en su vida? ¿Cuál es la edad del Señor? ¿Cuál es el tiempo del Señor? ¿Dónde lo quiere tener el Señor a usted? Ore y limpiar al Espíritu Santo porque lo quiere llevar y lo quiere llevar a mudar sus tiempos y sus edades para colocarlo en ese lugar correcto y en el tiempo correcto en Cristo Jesús. Amén y amén.